Buenos días. En esta mañana vamos a ver la segunda parte de la serie Dios de Pactos que hemos estado estudiando o que comenzamos a estudiar hace aproximadamente 2 semanas. El pastor Julio nos dio la introducción y es una serie que estamos haciendo como introducción al libro de Josué. En el mes de marzo estaremos comenzando a predicar a través del libro de Josué y quisimos hacer como una introducción a la historia de Josué cuando el pueblo llega ya a literalmente la antesala de la conquista de la tierra prometida, para dar un poco de contexto a dónde se encuentra y cómo llega el pueblo de Israel allí. Y hace 2 semanas el pastor Julio pues comenzó esta serie Dios de Pactos con un primer sermón titulado Promesa Dada. Y en aquel entonces él nos enseñó acerca de cómo Dios llamó a Abraham y le dio una promesa haciendo un pacto con él. Y vimos en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17 como Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham y le dio una promesa de hacer de él múltiples padre de naciones y bendecir a las naciones por medio de él, darle mucha descendencia. Y junto con esa promesa, prometió que bendeciría a las naciones por medio de su simiente. En el día de hoy, la segunda parte es promesa iniciada. Dios le dio a Abraham esa promesa en Génesis. Y esa promesa tardó un poco, como vamos a ver hoy. Y vayan conmigo a Génesis 15. Y allí vamos a comenzar el día de hoy recapitulando un poco lo que vimos en aquel entonces, en aquel primer sermón. Y entonces moviéndonos hacia lo que tenemos hoy. Pero antes de leerlo, pues permítame orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de abrirla, de estudiarla, de estar expuestos a ella. Te pedimos que tú ilumines nuestra mente para comprenderla, para gozarnos en tu palabra, para conocerte por medio de ella, para tener comunión contigo, Señor, por medio de tu palabra. Que tu espíritu que habita en tus hijos pueda hacer la obra que solo Él puede hacer, de animarnos, de confrontarnos, de empujarnos, Señor, a más fe y amor por ti. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en Génesis 15, Dios junto con el pacto le da a Abraham una promesa, pero algo que con frecuencia no necesariamente se ve o se resalta es que junto con ese pacto y junto con esa promesa, Dios también dio una profecía de algo que no parece tan bueno. En Génesis 15, comenzando en el versículo 12, dice que sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es impresionante que tanto tiempo antes de los hechos que vamos a ver el día de hoy, Dios, teniendo absoluto control de toda la historia como soberano y providente Dios anuncia lo que habría de ocurrir. Y para nosotros es fácil abrir el libro de Éxodo y arrancar la historia allí, pero tenemos que regresar aquí para entender por qué el pueblo está allí. Pues después de Abraham, Dios hace un pacto con él, le da una promesa, pero después de Abraham viene Isaac, viene Jacob, y después de Jacob viene José. Y tenemos que recordar que es con José que el pueblo de Israel llega a Egipto. Si avanzamos, dando fast forward a Génesis 37, nos encontramos ya con José, el tataranieto de Abraham. Y en Génesis 37, José es vendido por sus hermanos.
Y no voy a hacer toda la historia, vamos a estar literalmente volando por todo, la última parte de Génesis y la primera parte de Éxodo, así que no me voy a detener en muchos detalles, solo dándoles un panorama de estas historias. Pero José tiene un sueño, en ese sueño sus hermanos le sirven, se postran ante él le cuenta el sueño a sus hermanos mayores tienen envidia de él, terminan vendiendo a José a una caravana que iba en camino a Egipto como esclavo, a su hermano pequeño lo venden y José, imagínense, este pobre muchacho se va de esclavo hacia Egipto. Avanzamos entonces al capítulo 39 y dice que después de unos sueños que tuvieron los que estaban en la cárcel con él, luego los sueños de Faraón, José progresa en Egipto. Y ahora José, de repente, sube, recuerden que estoy resumiendo la historia, José pasa de ser esclavo, de estar preso por una situación con la esposa de Potifar, pasa a ser segunda mano en todo Egipto. Dios le da favor a José y se convierte en el segunda mano en Egipto, un comandante alto allí. Y él progresa y de repente dice que venía, en uno de esos sueños, fue anunciado que venía una gran sequía y una gran hambruna a la tierra y que Egipto debía hacer provisión por medio de José. Y en medio de esa hambruna y esa sequía dice que sus hermanos vienen a la tierra de Egipto buscando comida, buscando qué comer. Y eso lo encontramos en los capítulos ya, a partir del capítulo 42, donde los hermanos de José van a Egipto en busca de supervivencia. Pues allí hay una dinámica, José se encuentra con ellos, no se revela a ellos inmediatamente, pero eventualmente en el capítulo 45, dándole más para adelante todavía, José se revela a sus hermanos y los hermanos, bien asustados, piensan que José pues lo va a aniquilar. Pero José, en el capítulo 45, verso 5, José entiende por qué él está en Egipto. Y él dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Es como quien dice, Dios me envió delante, Él me envió primero para luego enviarlo a ustedes, para salvarle la vida a ustedes y a mucho más gente. Qué visión, qué perspectiva de la vida de José, que aún habiendo pasado todo lo que había pasado, de hecho por mano de sus hermanos, le dice a ellos, no se sientan tristes por lo que me hicieron, porque fue Dios que me envió a Egipto para salvar la vida de mucha gente. En el versículo 7 del capítulo 45, Él vuelve y repite, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis nosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Yo quiero tener una perspectiva de la vida como José, que en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, aún en medio de la traición de aquellos cercanos a él, en medio de opresión, en la cárcel, en mentiras de la esposa de Potifar. A través de todas estas circunstancias, José dijo, Dios me envió aquí. Fue Dios que hizo todo esto. Y lo hizo, ni siquiera está pensando en el bien propio, sino en el bien de los demás. Que el Señor nos dé a nosotros una perspectiva tal de la vida, de ser usados aún nuestra aflicción, aún nuestro dolor, nuestras circunstancias adversas, para el beneficio de aquellos cercanos a nosotros y eventualmente para el beneficio aún de los demás, de las naciones, del prójimo, de aquel que ni siquiera conocemos. Pues eso con relación a Josué, llegamos a Génesis 50 entonces, avanzando al terminar el libro, y José vuelve y le dice, pero en esta ocasión, dando un poco hacia atrás, traen al padre de José y ya vienen, se mudan a Egipto, el padre viene, el padre de José muere, Jacob, y obviamente, ¿qué ustedes esperan? Los hermanos dicen, mira, la única razón por la que José nos ha mantenido con vida y no nos ha hecho nada es por papá. Pero ahora papá murió. Ahora sí es verdad que nos va a matar. Dice, al ver los hermanos de José, Génesis 50:15, que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros, de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Tienen miedo, pero de nuevo José
Mire el versículo 19 de José 50, de Génesis 50, perdón. Pero José les dijo, no temáis, otra vez, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Piensa, hermano, en las cosas que quizás otros te han hecho a ti. No estás tú en el lugar de Dios. Es Dios que ha orquestado todas nuestras aflicciones, aún nuestros sufrimientos más profundos, para nuestro bien. Y que el Señor te dé también una perspectiva como José de la vida. Y que tú puedas decir, no es mía la venganza, es del Señor. No es mío el juicio, es del Señor. No soy yo quien está a cargo de repagarle a otro lo que me ha hecho. Es Dios que hace justicia por nosotros. Y dejar en sus manos lo que sea que nos haya acontecido. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vimos hoy, que se preservara la vida de mucha gente. Y en otras ocasiones hemos hablado de cómo una traducción más precisa de ese versículo, literalmente es la misma palabra. Lo que vosotros pensasteis, maquinasteis, orquestasteis para mal, Dios lo había orquestado, lo había pensado y planificado para bien. No fue solamente que Dios lo tornó en bien. No fue que una circunstancia ocurrió de manera automática, la creación iba rodando y ocurrió ese mal y Dios intervino y lo transformó en bien. Eso no es lo que dice. Dice que Dios había planificado todo eso. Fue Dios que envió a José. Fue Dios que lo vendió a la caravana para ser enviado a Egipto delante de sus hermanos para preservar la vida de mucha gente. Sus hermanos no tenían idea que estaban siendo instrumentos de Dios y aún así siendo responsables de su maldad, como el testimonio de la palabra de Dios nos deja claro. Pero José tenía eso muy claro. Y él confía en la soberanía y en la providencia de Dios. Así que así llega el pueblo de Israel a Egipto, los hermanos de José, y yendo al versículo 24 del capítulo 50 de Génesis, dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir ya más adelante, pero Dios ciertamente os cuidará, os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió como juramento y aquí vamos entonces hacia atrás, 3 generaciones más hacia atrás, ¿a quién le prometió? A Abraham. ¿Dónde? Génesis 12, recuerdan, Génesis 15, Génesis 17, le había prometido al tatarabuelo de José, Abraham, a Isaac su abuelo y a Jacob su padre. Él había hecho un pacto con sus padres de que él le iba a dar una tierra prometida. Y José todavía tiene esperanza, Dios no ha fallado. Hace 3 generaciones y esa promesa todavía no ha llegado. Y él tiene confianza de que vendrá. Y luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Versículo 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd en Egipto. Allí no era donde él quería estar, pero allí fue puesto por ahora. Y eso prepara la escena para el libro de Éxodo. Y miren que es tan fácil para nosotros, literalmente, como decía hace un momento, hacer lo siguiente. Y ya estamos en Éxodo. Y de repente pudiéramos pensar, murió José. Bueno, arranca la historia en Éxodo, pero no nos olvidemos que entre ese evento e Israel llegando a Egipto y cuando abrimos Éxodo, hay 4 siglos de historia. Hay 4 siglos de aparente silencio. Hay 400 años de esclavitud, de opresión, de aflicción del pueblo de Israel en Egipto. E interesantemente, en nuestras traducciones al español no se ve, pero el libro de Éxodo increíblemente comienza con una conjunción, comienza con un conector que ata la historia de Éxodo 400 años antes, con la historia de Génesis al final. El libro de Éxodo, en su idioma original, comienza con la conjunción entonces o y. En otras palabras, Génesis 50, 26, murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, lo pusieron en ataúd en Egipto, pasan 400 años
Y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Eso fue un y o un entonces bastante largo. Y eso nos puede ayudar a entender un poco mejor la condición de corazón, de ánimo del pueblo de Israel cuando llegamos al Éxodo. Es fácil para nosotros leerlo y a veces juzgar al pueblo de Israel, decir, pero oye, esta gente incrédula, no le cree a Dios a pesar de todo lo que está haciendo. Tienen 400 años en una tierra extranjera como esclavos y Dios ausente. Y me llegan a la mente los salmos. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Acaso me has olvidado? Imagínense 400 años, generación tras generación, y nunca ver la promesa dada a Abraham realizada. En espera, y espera, y espera. Mira, Éxodo 1, del 1 al 7, entonces comienza narrando quiénes de los hijos de Jacob, entonces como fueron a Egipto. Y mira el versículo 6 de Éxodo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Literalmente la muerte de José. En Éxodo 1, 6, que es exactamente lo mismo que dice Génesis 50, 26. Génesis termina con la muerte de José, la muerte de Jacob. Éxodo comienza con la muerte de José. Pero hay 400 años de distancia entre esas dos cosas. La intencionalidad de unir estas dos historias. Y obviamente es Moisés quien escribe. Y él está uniendo esas dos historias. Y dice entonces que los hijos de Israel fueron fecundos, aumentaron mucho, se multiplicaron, llegaron a ser poderosos en gran manera, los esclavos. Y la tierra se llenó de ellos. Llena estaba la tierra de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no había conocido a José. Las cosas entonces cambiaron. El pueblo cae en esclavitud. Y dice que los oprimían. Pusieron sobre ellos capataces, versículo 11, para oprimirlo con duros trabajos. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Suena como la iglesia. ¿Ha oído el dicho de que la sangre de la iglesia es la semilla del evangelio? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, del evangelio. Eso mismo pasaba. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y era el favor de Dios. Y los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillos, con toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y dice entonces que el rey de Egipto habló a las parteras para controlar el crecimiento de esta nación y ordena que todos los niños, varones que nazcan, sean puestos a muerte, sean tirados al Nilo. Ahora recordemos entonces otra vez, ahora con Abraham muerto, con Isaac muerto, con Jacob muerto, con José muerto, 400 años en Egipto, bajo estas circunstancias, siendo esclavos. Yo entiendo, me identifico con la condición de inseguridad, de escepticismo, de desconfianza, de incredulidad, de idolatría, de sincretismo, cinicismo, frustración, desaliento, amargura del pueblo de Israel. ¿Había Dios olvidado? ¿Será posible que Dios había olvidado su promesa? ¿Será posible que Dios se había olvidado de su pueblo? ¿A dónde ha estado Dios por 400 años y por qué nos ha abandonado? Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Dios envía a un libertador, Moisés. Dios envía a un libertador, un niño que literalmente nace del río Nilo, expuesto en el río para salvar su vida por su madre. Y con los planes maquiavélicos de Faraón, Moisés termina en el río, llega hasta la casa de Faraón, su hija lo recoge y Moisés crece en el palacio, criado por su madre. Ven la increíble soberanía y providencia de Dios que aún a través de la maldad de Faraón lleva a cabo sus planes. Fue de Faraón la idea de poner a los niños en el río.
Moisés va al río y termina en casa de Faraón, termina siendo criado por su hija y se convierte entonces en un príncipe de Egipto. Qué increíble la providencia de Dios. Dios entonces, Moisés nace, crece, y dice que un día a Moisés veía la dura cerviz de su pueblo, cómo los oprimían, cómo los maltrataban, se levanta, mata a un egipcio, tiene que huir de Egipto. Y ahora Moisés, apacentando rebaño de Jetro su suegro, en una tierra que no es suya, técnicamente, huyendo como extraño, el príncipe de Egipto, Dios entonces se le aparece a Moisés. Se le aparece el ángel del Señor en una zarza ardiente, lo llama, lo consagra para sí. Y ahora le da la encomienda de librar a su pueblo de Egipto. Lo empodera, lo llama, lo empodera a él y a Aarón para sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces por primera vez encontramos en el versículo 6 del capítulo 3, mira lo que dice. Añadió: yo soy el Dios de tu padre. El Dios de tu padre. Abraham, Isaac y Jacob. ¿A dónde se refiere eso? Vuelve otra vez a Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Dios se acuerda de su pacto, se acuerda de su pueblo, deja claro, sí ha pasado mucho tiempo, pero para mí 1000 años son como un día. Y Dios todavía se acuerda de su promesa. He visto la aflicción de mi pueblo, Éxodo 3:7, que está en Egipto. He escuchado el clamor a causa de los capataces, estoy consciente de sus sufrimientos. Deja que esas palabras penetren en tu corazón. Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido en tiempo presente y continuo. He descendido ahora para librarlo de la mano de los egipcios, sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, espaciosa, que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Y vuelve y dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, recordando su promesa. Así que Dios llama a Moisés, lo empodera, lo envía con Aarón a hablar a Faraón para que deje al pueblo ir. Y ahí llegamos a Génesis 4. Dios le da poderes, la capacidad de enfrentarse a Faraón y a sus magos. Y comenzamos entonces la historia de el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, la promesa que Dios había dado a Abraham, el pacto que había hecho con él. Ahora comienza, se inicia, arranca la historia. Pero con esa promesa recuerdan que vino la profecía de que ellos estarían esclavos por 400 años y que Dios les iba a librar y que les iba a sacar de allí, iba a juzgar a la nación, les iba a sacar de esa nación con grandes riquezas. Así que llegamos entonces a Éxodo 4. Dios los envía a Faraón, pero Dios le advierte y le dice: Faraón no los va a dejar ir. Y Dios dice, fíjense este juego de palabras intencional en el libro de Éxodo, que nos deja saber, de nuevo, es una situación muy similar a lo que ocurrió con José. Recuerdan cómo Dios tenía absoluto control de todos los planes de los hombres, y por eso José terminó en Egipto. En esta ocasión, Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Dios está en control. Yo endureceré el corazón de Faraón y él no les dejará ir. Podemos encontrar eso en Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, Éxodo 14, versículo 4, Éxodo 14, versículo 17. El Señor endureció el corazón de Faraón para que no dejara el pueblo ir, para mostrar su mano poderosa. Pero el libro de Éxodo también usa la expresión
de que el faraón endureció su corazón. Y eso lo encontramos en Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, 8:15, 8:19, 9:7, 9:34, 9:35. ¿Dónde más podemos ver eso de que Dios dice, yo endureceré el corazón? El Señor endureció el corazón. Otros ejemplos de algo similar a eso es, escucha lo que dice en Deuteronomio 2:30. Dice, pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de, propósito, para entregarlo en tus manos como lo está hoy. Dios tiene control aún del corazón de los hombres para tornarlo como Él quiere. Segunda de Samuel 21:4, siempre me ha parecido interesante e impactante leer estos dos relatos de la historia de David. Y dice en segunda de Samuel 24:1, dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel, la ira del Señor se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos diciendo, Dios incitó a David diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Segunda de Samuel 24:1. Pero el relato de la misma historia que encontramos en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 21:1, dice lo siguiente. Se levantó Satanás contra Israel e incitó, Satanás incitó a David a hacer un censo de Israel. Y la pregunta es, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? Y la respuesta es ambas. Y la respuesta es ambas porque ambas están en la Biblia. Y porque ambas están en la Biblia, tenemos que afirmarlas las dos. Y la pregunta es, ¿quién reina sobre quién? ¿Quién es último? ¿Quién es supremo? Desde luego, Satanás es quien está llevando a cabo esta incitación primera mano. Pero usado por quién, ordenado por quién, orquestado por quién, gobernado por quién. Por Dios. Y si ustedes recuerdan el libro de Job que estuvimos viendo los miércoles, hace un par de semanas estuvimos viendo el libro de Job, es exactamente la misma situación. Dios envía, le da permiso a Satanás de hacer todo lo que ocurrió en la vida de Job, pero le pone límites. Y Job mismo dice, Jehová dio, Jehová quitó. Él no dice Satanás, Jehová dio, Satanás quitó. De hecho, Job nunca menciona a Satanás. Él sabe que hay un rey supremo sobre todas las cosas. Y nosotros como creyentes no debemos tener miedo de reconocer eso. Aún en circunstancias como esta. Porque Dios es rey supremo. Y no hay ni un solo centímetro, dice el pastor John Piper, no hay ni un solo centímetro del universo que no obedezca a su voz, a sus planes, a sus propósitos. No hay nada ni nadie que se escape del reino de Dios. Ni siquiera el corazón de reyes. Ni siquiera el corazón de reyes malvados. Proverbio 21, versículo 1 dice, el corazón del rey está en las manos del Señor, como un caudal, como un río, y Él lo mueve y lo dobla hacia donde Él quiere. Éxodo 9, 16 dice, Dios le dice a Faraón, para esto te he levantado. Léelo conmigo. Dios le dice a Faraón, Éxodo 9, 16, en verdad, por esta razón, para este propósito te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre por toda la tierra. Y Pablo en Romanos 9, versículo 17, cita ese pasaje.
Dios es soberano sobre todas las cosas. Vemos también en el libro de Éxodo no solamente la dureza de corazón de Faraón, pero vemos también, como venimos hablando, la incredulidad y el desaliento de Moisés. Y el desaliento y la incredulidad del pueblo de Israel. Mira Éxodo 5, versículo 22. Después que Moisés habla con Faraón, uno esperaría, bueno, Dios envió, Moisés fue, Faraón escuchó, porque Dios fue quien envió, pero eso no fue lo que ocurrió. Faraón no escucha. Ellos salen de allí y Moisés dice que se volvió al Señor. Éxodo 5:22. Y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Esas son palabras fuertes de Moisés a Dios. Mira, Dios, desde que tú me enviaste, tú no has hecho nada más que empeorar. Y tú, sentado ahí arriba, no has hecho absolutamente nada por tu pueblo. Eso es casi una falta de respeto a Dios. Pero Dios, paciente, abundante en misericordia, lento para la ira, muy diferente a nosotros, responde, Éxodo 6, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón. Por la fuerza los dejará ir, por la fuerza los echará de su tierra. Él los va a echar, los va a correr. ¿Y a dónde vuelve Dios? Cuando Moisés se encuentra desalentado, cuando Moisés se encuentra incrédulo. ¿A dónde regresa Dios como ancla? Éxodo 6, versículo 3. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Ese nombre, Yahweh. Establecí mi pacto. Y aquí va otra vez. El Dios de pacto. Se acuerda de su pacto. Yo establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán. La tierra donde peregrinaron. He oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios lo tienen esclavizado. Sí, Señor, ya me lo dijiste, pero actúa. Y me he acordado de mi pacto. Versículo 8. Os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Otra vez, continuidad. A Dios no se le ha olvidado. Han pasado 400 años. Sí, yo lo sé, pero Dios no está ausente. Dios siempre ha estado allí. Él nunca se ha olvidado y este es el momento que Él había provisto en su historia para mostrar su poder al pueblo de Israel. Y Él lo había dicho que lo haría. Así que así llegamos. Dios les recuerda otra vez su pacto. Dios entonces les empodera otra vez, les envía donde Faraón, les da instrucciones de qué hacer. Y ahora Él va a endurecer aún más el corazón de Faraón. Faraón va a endurecer aún más su corazón. No les va a dejar ir. Dios le da instrucción de que Aarón tire su vara y la vara se convierte en serpiente. Faraón llama a sus magos vienen y hacen lo mismo. La vara de Aarón se come la de ellos. Después Dios dice, voy a enviar 10 plagas a Egipto. Le advierte a Faraón y cada una de esas plagas es un encuentro titánico entre Dios y los dioses de Egipto. Es un encuentro entre Dios y los dioses de Egipto, no solamente de Moisés y Faraón. Dios desafía, humilla sus dioses, su poder, su grandeza, su gloria, la de Egipto. Y la primera plaga es la plaga del río Nilo, en el capítulo 7 de Éxodo. Dios les da instrucciones a Aarón y a Moisés a convertir el agua de todo el río en sangre. Y había una peste terrible y todo lo que había en el agua murió. Pero dice que sus magos vinieron y hicieron lo mismo. Después entonces venía la plaga de ranas en el capítulo 8, versículos del 1 al 7. Toda la tierra de Egipto llena de ranas. Yo no sé si a usted le parece eso desagradable.
y se lo encuentra hasta cómico, jocoso, pero yo me imagino que para ellos, o no me imagino, yo sé que para ellos no fue nada jocoso ni cómico. Todas las casas, imagínense en su cama, en la sala, en el baño, en la cocina, donde sea que usted se metiera, lleno de ranas por todas partes. Y solo de pensarlo, imagínese usted. Tremenda plaga. Y aún así, Faraón no dejaba ir al pueblo. Después vino una plaga de piojos que afectó a todo el mundo. Y aún así, Faraón no deja ir al pueblo. En capítulo 8, versículos 16 al 19. Después viene una cuarta plaga. Y es un montón de insectos que invaden toda la tierra, se comen todo, destruyen todo. Capítulo 8, versículo 20 al 24. Y aún así, Faraón endurecido no deja ir al pueblo. Dios entonces, quinta plaga, mata a todos los ganados. Una fuente de supervivencia, de provisión. Y Dios mata a todos los ganados excepto los de Israel. Y pareciera que Faraón de vez en cuando se ablanda, le dice, sí, mira, váyanse, pero después recoge y dice no. Y endurece su corazón y no les deja ir otra vez. Plaga número 6, úlceras. Vienen úlceras sobre todos ellos. Y aún así, capítulo 9, versículos de entre el 8 y el 12, y aún así Faraón no deja ir al pueblo de Egipto. Imagínense entonces la condición del pueblo. En el capítulo 6, versículo 9, dice que Moisés hablaba a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y la dura servidumbre. Aún el pueblo se encontraba desalentado, plaga tras plaga, plaga tras plaga, y todavía Faraón no nos deja ir. ¿Será que Dios no tiene control? ¿Será que Dios no va a deliver? ¿Será que Dios no va a enviar su promesa? ¿Será que no la va a cumplir? ¿No nos va a sacar de aquí? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está Dios? Estamos viendo estos milagros, pero Faraón no nos deja ir. Y pareciera por un momento que Faraón se está saliendo con la suya y que Dios no es tan fuerte como dice ser. Después viene una plaga de granizo que destruye todo. Y nosotros a veces tenemos granizo y entramos en los carros corriendo al garaje para que no se dañen. Imagínense granizo tan grande que destruyeron árboles, comida, ganado, todo lo que quedó. Todo lo que quedó fuera se destruyó. Después vinieron langostas para rematar. Era literalmente destruyendo la tierra de Egipto. Y aún así en su orgullo y en su terquedad y necedad, Faraón no dejaba al pueblo ir. Capítulo 10, versículos del 1 al 20. Y de penúltimo, Dios envía una plaga un poco extraña, una plaga de tinieblas. Dice que había oscuridad. Capítulo 10, versículo 21. Había oscuridad en toda la tierra, que no podía ni siquiera verse el uno al otro. ¿Por qué oscuridad? Y aprendí hace un tiempito, como el faraón, para ellos el sol era el Dios supremo, el Dios más grande. Y Faraón era su representante, era su vicario, era el representante del Dios del sol, de la luz, el más poderoso de todos. Y de repente Dios también humilla a ese Dios egipcio. Literalmente en la cara de Faraón. Como quien dice, pues tú crees tener poder, tú crees estar venciendo, pues te voy a quitar tu Dios supremo y te dejaré en completa oscuridad. Y ellos no podían hacer absolutamente nada con eso. Fue una humillación a Faraón, fue una burla al rey de Egipto. Tanto así que no es hasta esta plaga que Faraón entonces, por la magnitud y la severidad, por lo menos de la humillación hacia su persona, que mira el capítulo 10, versículo 28, Faraón, después de endurecer su corazón otra vez, dice a Moisés, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Si te vuelvo a ver, te mato. Con esta plaga ya sí que te pasaste. Si te vuelvo a ver, te mato. Y Moisés le respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Se acabó.
La copa ya le cayó la última gota. Y ahora la próxima plaga, la más severa de todos, la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos de todo Egipto. Todo primer hijo habría de morir. Y allí entonces Dios instituye lo que es conocido como la Pascua. Y esa institución Dios se la da en el capítulo 12, luego de anunciar la plaga de la muerte de los primogénitos. Y es interesante ver que no eran solamente los primogénitos de Egipto que iban a ser afectados por esta plaga, sino todo primogénito en la tierra. Hasta ahora todas las otras plagas no habían afectado al pueblo de Israel, solo Egipto. Pero cuando Dios envía el juicio y la muerte, de repente Dios quiere comunicarle algo a su pueblo. Y Dios le da instrucción a ellos diciendo: este mes será para vosotros principio de los meses. Le da un nuevo calendario a Israel y nuevas fiestas. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Si la casa es muy pequeña, para un cordero. Entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Y la palabra cordero se repite literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otras referencias al cordero, por lo menos 15 veces, en solo unos versículos, en 11, 12, 13 versículos, a este cordero, haciendo el mensaje central de toda esta sección, la sustitución de este cordero. En otras palabras, ellos iban a perecer, sus primogénitos iban a perecer también con los egipcios, a menos que ellos hicieran lo que Dios les había instruido, y era matar el cordero, comerlo pronto y poner la sangre de ese cordero en sus puertas, de manera que cuando Dios enviara a su ángel, enviara la muerte, literalmente el juicio de Dios les pasara por alto. Y me encanta como dice en el versículo 11, capítulo 12, versículo 11, hasta ahora todas las plagas, yo no sé cómo ellos estaban, pero ellos no sabían que eran 10 plagas. Nosotros sabemos que eran 10 plagas, porque tenemos aquí la historia, pero ellos no sabían si venía otra. Pero es interesante que Dios le dice en el versículo 11, de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, callado en vuestra mano y apresuradamente, cómanselo rápido, pónganse las sandalias, prepárense, se lo comen rápido. Es la Pascua del Señor. Y alguien decía que probablemente eso se debe a que Él está diciendo, ahora sí, prepárense, pónganse los zapatos, que después de esta se van. Y se van rápido, porque lo van a echar de aquí. Así que cómansela rápido. Dios le da la fiesta de la Pascua. Y le dice, versículo 17, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua, eterna. ¿Cuál es el propósito de esa Pascua? 1, para salvarles aquel día. Y 2, versículo 24, guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá cuando vuestros hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros les diréis, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Dice que a la medianoche, versículo 29, el Señor hirió a todo primogénito, a tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito del ganado. El heredero del trono, se acabó Egipto. Ahora sí, muerte en toda la tierra. Dice que, versículo 30 dice, no había un hogar donde no hubiera alguien muerto. Qué increíble. No había un hogar donde no hubiese alguien muerto. El capítulo 11, versículo 6,
Dice que el clamor que se iba a elevar en Egipto era un clamor como nunca antes se había oído, ni jamás habrá. Hoy, 2019, Egipto no ha conocido un clamor, un llanto tan desesperado y tan grande como ese. Nunca ha habido, ni jamás habrá un llanto y un clamor tan desesperado como aquel. Capítulo 12, versículo 33, ¿qué ocurre? Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos, váyanse de aquí, salgan, váyanse. ¿Cumple Dios o no cumple Dios sus promesas? Y no solo eso, vayan rápido conmigo a Génesis 15. Vayan a Génesis 15 por un momento. Génesis 15, 14. Cuando Dios anunció que serían esclavos, que Él los libraría, le dio más detalle. Dios les dijo, yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Miren el nivel de detalle. Saldrán de allí con grandes riquezas. Ahora vuelvan a Éxodo 12 y vayan entonces al versículo 34. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, se la llevaron sobre sus hombros. Hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. ¿Cómo que se ganaran el favor de los egipcios? Si los egipcios están mad, están súper enojados con ellos, frustrados, desesperados, echándolos de la tierra. Lárguense de aquí, que nos están matando, están destruyendo a Egipto. Y dice que se ganaron el favor de los egipcios. El Señor hizo que se ganaran el favor de los egipcios y les concedieron todo lo que pedían y así despojaron a los egipcios. ¿No? Esa palabra es literalmente, así saquearon a los egipcios. Lo que le quedó. Recuerden que se había ido ganado, se había ido agricultura, Dios había juzgado esa nación y había destruido todo por medio de esas plagas. Todo lo que quedó, Israel se lo llevó. ¿Cumple Dios su promesa, sí o no? Promesa dada, promesa iniciada. Dios va a sacar a su pueblo de Egipto y los va a comenzar a encaminar hacia la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no hay duda alguna, al dedillo de detalle, Dios lo hará. Dios entonces saca al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 14. Bueno, Éxodo 12:40 nos deja saber otra vez, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Faraón deja ir al pueblo, capítulo 14. Sin embargo, aún en su ira, en su frustración, en su altivez, persigue al pueblo de Israel para matarles, luego de que les había dicho que los dejaría ir. Y el capítulo 14, versículos del 1 al 20, es literalmente la persecución de Faraón. Ellos llegan hasta frente al Mar Rojo, no hay vuelta hacia atrás, no hay vuelta hacia los lados, no hay a dónde ir. Y ahora Israel, literalmente, dice, nos has traído aquí para matarnos. Versículo 11, todavía están incrédulos. Y yo no quiero apuntar el dedo y decir, ¿cómo va a ser israelitas? ¿Cómo va a ser? Porque yo creo que si yo estuviese ahí, yo estuviese pensando lo mismo. 400 años después, frente al mar, no hay a dónde ir. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros, no había tumbas en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Como quien dice, ¿a quién se le ocurre? Mejor hubiésemos muerto tranquilos en Egipto, nos sepultan en Egipto, pero tú nos has sacado a matarnos en un desierto. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto?
¿No es eso lo que te decíamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. Sin embargo, Dios todavía es fiel a su promesa, fiel a su pueblo. Moisés clama a Dios. Dios le dice, extiende tu mano, abre el mar. Y Dios hace un increíble, amazing milagro. Y divide el mar y su pueblo pasa por tierra seca. Nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de eso que ya como que ni nos conmueve. Pero imagínese lo que es estar frente al mar y que las aguas se separen y tener que entrar. Y eso requiere con gran confianza en Dios. Yo entrar por ahí, y si esas aguas se caen, y si ese mar se cierra otra vez. Pero el pueblo de Israel entró, vio el milagro, le creyó a Dios y entró y pasó por tierra seca hasta el otro lado. Y dice que el ejército de Faraón intentó perseguirlos, entraron y las aguas cayeron sobre ellos y ahogaron a los egipcios. Israel sale de Egipto y Dios inicia su promesa. Cumple su promesa de librarles de la esclavitud, cumple su promesa de librarles de la esclavitud y darle todo con lo que ellos necesitarían para sobrevivir ahora. Y ahora ha comenzado, ha iniciado su promesa de llevarles a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. La tierra que José anunció, allí me llevarán. Dios lo hará 400 años antes. Capítulo 15, el pueblo sale de Egipto, cruza el mar y el pueblo irrumpe en un cántico de triunfo, de alegría, de gozo, de gratitud, de alabanza, de adoración al Señor. El Señor es fuerte, guerrero, grande es su nombre. Los carros de Faraón, su ejército, arrojó al mar. Los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Y el pueblo conocía la mano de Dios, conocía la redención de Dios, conocía la provisión de Dios, conocía la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Ahora el pueblo aparentemente confiaba en Dios. ¿Cómo no confiar? Acabamos de salir de Egipto, acaba de abrir el mar, pasamos por allí en tierra seca y estamos vivos y somos libres. Pero antes de que nos emocionemos tanto, ese cántico termina en el versículo 21 del capítulo 15. Y Miriam, hermana de Moisés, le respondía, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Cantad al Señor. Qué gran alegría. Versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo, salieron hacia el desierto de Sur, anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. 3 días después, no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y se quejó, murmuró otra vez el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Otra vez. Y ya vuelve el pueblo al mismo patrón de haber conocido a Dios, haber conocido la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y aún así, no creerle a Dios, no confiar en Dios, no ser agradecido con Dios, murmurar contra Dios. Cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia. ¿O usted nunca se ha sentido así? Seguro. Nosotros también, luego de haber sido
salvos, luego de haber conocido la mano de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, la seguridad en Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la redención de Dios, su liberación. También todavía, tristemente, murmuramos contra Dios. No confiamos en Dios, no somos agradecidos con Dios, al menos no como debiéramos. Y allí comenzó, final del capítulo 15, el viaje, el journey de Israel con Dios. Con los mismos patrones de promesa, incredulidad, liberación, provisión, pecado, juicio, redención. Una y otra vez, una y otra vez. Y ese ciclo se repitió a través de toda la historia del pueblo de Israel con Dios. Y eso lo veremos más adelante, en la próxima semana, así que no se lo pierda. En el próximo mensaje, primero vimos promesa dada a Abraham, promesa iniciada con Moisés, y ahora camino a la tierra prometida, estamos en el desierto, comenzamos el viaje con Dios, y Dios va a preservar su promesa, a pesar del pueblo, a pesar de sus hijos, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Promesa preservada. La semana que viene el pastor Tony nos estará enseñando cómo Dios preservó ahora su promesa que había iniciado con Moisés a través de muchas generaciones para luego entonces llegar a la tierra prometida. Eso es un poco acerca de esa historia de redención, de cómo Dios inició su promesa dada en su pacto a Abraham. Algunas conclusiones para nosotros. ¿Qué debemos recordar de toda esta historia que hemos visto hoy? Uno, debemos recordar que Dios es siempre fiel a sus promesas, siempre fiel a sus promesas. Dios es soberano y Dios es fiel a sus promesas, pero Dios es fiel y puede ser fiel, uno, por su carácter y dos, por todo lo demás que Él es. Él es soberano y bueno. Él tiene absoluto control de todas las cosas y por tanto Él es siempre digno de nuestra confianza. Yo no tengo idea cuál es la situación en la que tú te encuentras hoy, qué circunstancias te afligen, en qué circunstancias quizás adversas estás, pero si eres un hijo de Dios, sus promesas permanecen fieles, permanecen firmes. Confía en el Señor. El Salmo 32, versículo 10 dicen, muchos son los dolores del impío, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Confía en la palabra del Señor. Confía en su seguridad, confía en su provisión, confía en su fidelidad. Confía en su presencia permanente contigo por medio de su Espíritu. Confía en su consuelo, confía en su fortaleza, confía en su gracia dada en momento oportuno. Confía en la bondad de Dios. Confía en su soberanía. Número 2, Dios es un Dios no solamente soberano que gobierna desde arriba, pero Dios es un Dios providente. Dios es un Dios que se ocupa de que cada detalle de la historia cumpla su voluntad, aunque el momento no nos parezca a nosotros así. Aún las circunstancias adversas que parezcan interrupciones o desvíos, en realidad no son interrupciones ni desvíos desde la perspectiva de Dios. No hay desvíos ni hay interrupciones en Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Número 3, Dios nunca es indiferente al dolor y a la aflicción de sus hijos. Así que si tú estás hoy en dolor, en aflicción, Dios no está indiferente. Nosotros sentimos indiferencia de parte de Dios por nuestra condición caída. No es Dios que se aleja, somos nosotros que nos alejamos. Dios nunca se mueve. Si Dios parece lejos, alguien decía, si Dios parece estar lejos,
Adivina quién se movió. No fue Dios. Dios está cercano al humilde. Humíllate delante de Dios. Clama a Él, gime delante de Él. Pide delante de Él como un hijo, como una hija. Derrama tu corazón delante de Él. Busca del Señor. Dios no está indiferente a tu dolor y aflicción si tú eres su hijo o su hija. Él nunca prometió que no experimentaríamos dolor y aflicción y tribulación y tristeza en este mundo. Pero Él sí prometió que en todo y a través de todo estaría siempre con nosotros, por nosotros, y que nos proveería todo lo que nosotros necesitamos para vivir en su voluntad y en sus propósitos. Esa es la verdad. Confía en el Señor. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, suplica delante de Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, el problema no se va. Si estás afanoso, si estás ansioso, ansiosa por algo, suplica, ora, pide delante de Dios y espera en Él, confía en Él. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Él dará paz a nuestros corazones y a nuestra mente, en medio de las circunstancias adversas. Número 4, nada ni nadie puede frenar, detener, ni frustrar los planes en la obra de Dios. Nada ni nadie puede frenar, ni detener, ni frustrar o parar los planes de Dios y la obra de Dios. Eclesiastés 7:13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Nadie puede con el brazo de Dios. Faraón no pudo y todo su ejército, su imperio no pudo con el brazo de Dios. Él creía que sí y Dios le dijo, recuerda, Éxodo 9:16. Para este propósito te he dejado permanecer. Yo te estoy dejando permanecer. Tú no te estás saliendo con la tuya. Tú crees que te estás saliendo con la tuya. Yo te estoy dejando para enseñarte mi poder y engrandecer mi nombre. Hazme caso. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Salmo 115:3. Job, después de toda su experiencia, en el capítulo 42, verso del 1 al 2, dice, respondió Job al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Ese es el Dios que está contigo. Ese es el Dios que está a tu favor. Por ti, si tú eres hijo o hija de Dios. Y no hay nada que detenga su mano. Confía en el Señor y Él hará. Y por último, algunas aplicaciones. Entonces, para nosotros también el día de hoy, así como el pueblo de Israel, nosotros también estamos en un pacto con Dios. En el nuevo pacto con Dios. Por medio de la sangre del Cordero intachable y perfecto Jesucristo, el libertador, el verdadero libertador, el Mesías, a quien Moisés de hecho apuntaba. Él, Jesús, es nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. Es por medio de su sacrificio que Dios pasa por alto los pecados de los hombres. Tú necesitas a Cristo para que Dios pase por alto tus pecados. Porque Cristo y solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 9:15. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el sumo sacerdote, aquel que entra a la presencia de Dios y ofrece sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:11. El Éxodo describe solo una salvación física, una salvación temporal. Pero Jesús trajo a nosotros una salvación permanente, una salvación completa, eterna. En Cristo hemos sido librados de la esclavitud del pecado. En Cristo hemos sido librados de la muerte, del juicio de Dios para siempre. Hebreos 7:27. No una y otra vez. Es a través de Cristo que Dios nos ha hecho ahora suyos, posesión suya. Nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, adquiridos por Dios. Primera de Pedro 2:9. Eso es lo que nosotros somos, si somos hijos de Dios. Y por tanto, así es como debemos vivir. Predícate a ti esa verdad todos los días. Convéncete de que eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, y entonces da fruto. Da fruto. Vive como tal. Número 2. Luego de estos eventos, el pueblo de Israel, como decíamos, comenzó su caminar con Dios hacia la tierra prometida, hacia la realización de esa promesa de Dios a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Durante ese tiempo ellos anduvieron como peregrinos, como extranjeros, caminando hacia esa promesa. Ese viaje para Israel requería fe, obediencia y fidelidad a Dios su Redentor. De esa manera, pero aún mejor, nosotros estamos caminando aún hacia la realización final de esa promesa en Cristo. Yo sé eso porque el libro de Hebreos traza esa línea que nos une a nosotros con ellos, como un mismo pueblo. El verdadero pueblo de Dios. Y esa promesa de tierra prometida para ellos fue solamente física, pero llegamos al Nuevo Testamento y esa promesa todavía está vigente y hay una tierra que viene, hay un reposo que todavía ha de venir, al que tú y yo todavía no hemos entrado y estamos en camino. Todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Hebreos 3 y 4. Lee esos dos capítulos y te darás cuenta. Como el autor de Hebreos nos exhorta a nosotros ahora, después de la cruz, cristianos, el pueblo de Dios, a la iglesia, a los creyentes, a no ser como los israelitas, que no entraron a la tierra prometida, sino que nos exhorta a permanecer con firmeza en nuestra confesión de fe, de fidelidad y de obediencia al Señor durante nuestro peregrinaje en nuestro desierto hacia la tierra prometida, hasta que alcancemos el gozo, hasta que alcancemos el reposo prometido. Hebreos 3, 12 hasta el 4, versículo 2. Escucha hoy su voz. No endurezcas tu corazón. No seamos como ellos. Aprendamos de ellos. Para nuestra instrucción fue escrito. Y por último, si tú no eres creyente, eres enemigo de Dios. Estás en el campo de los egipcios. Perteneces a ese ejército. Yo ruego al Señor que tú no seas solo un instrumento para mostrar el poder, el juicio de Dios. Que tú puedas gozar de su salvación si escuchas hoy la voz de Dios. No endurezcas tu corazón contra Dios como hizo Faraón. Hay salvación en Dios. Es posible, como decía, que las circunstancias te hagan creer que te está saliendo con la tuya, pero el pulso de Dios no puede ser tumbado. La palabra de Dios dice que su bondad, su gracia, nos guía a arrepentimiento. El tiempo de paciencia en tu vida tendrá un final. Aprovecha el día hoy. Arrepiéntete. Escucha las advertencias de Dios. Como Faraón no quiso escuchar, no ignores a Dios hasta que sea demasiado tarde. Como vemos, tenemos mucho que aprender de esta historia. Y ahora es que la cosa se pone buena. Cuando entremos al desierto y comience Dios a preservar su promesa, nos vamos a ver a nosotros retratados allí. Y yo oro que el Señor nos instruya, nos fortalezca, aumente nuestra fe, aumente nuestra fidelidad, nuestra obediencia como fruto de fe, hasta que entremos al reposo, hasta que esa promesa sea cumplida en Cristo cuando Él regrese por nosotros. Amén. Oramos.